Hola, mi nombre es José Luis Preciado y en este video les hablaré un poco acerca de la seguridad de la información. Toda computadora tiene como objetivo principal procesar información. Esta información proviene generalmente del usuario, que le proporciona datos para posteriormente procesar la información. La información es el activo más valioso de la computadora, ya que sin ella no tendría razón de ser una computadora. Por eso, la información debe ser protegida. ¿Cómo proteger la información? No puedes proteger lo que no conoces. Por eso hay 4 pasos que debes de tomar en cuenta para proteger la información. Primero, debes de conocer los elementos involucrados, es decir, debes de saber quiénes son parte del proceso que estás tratando de proteger. Después, ya que conoces a cada uno de estos elementos involucrados, debes detectar las vulnerabilidades que tiene cada uno de estos elementos. Posteriormente, debes aplicar medidas preventivas, es decir, qué cosas puedo hacer para que esas vulnerabilidades no se vuelvan un problema. Y por último, debemos de tener en cuenta medidas correctivas. Si bien las medidas preventivas nos pueden ayudar a evitar problemas, eso no quiere decir que en algún momento los problemas se presenten y también debemos de estar preparados para hacer algo en caso de que las medidas preventivas no sean suficientes. Entonces siempre debemos de tener en cuenta medidas correctivas. En el caso de la computadora es fácil determinar qué elementos son los que están involucrados, ya que son los elementos del sistema informático, como ya lo conocen ustedes. El sistema informático está compuesto de 3 elementos: el software, el usuario y el hardware. Por lo tanto, debes de conocer las vulnerabilidades del software, las vulnerabilidades del usuario, las vulnerabilidades del hardware. Debes también tener medidas preventivas para poder prevenirte ante ataques de software, ante problemas de usuario y ante fallos de hardware. Y debes de tener también medidas correctivas para el caso de problemas con el software, fallas con los usuarios y fallas con el hardware. Empezaremos viendo un poquito de las vulnerabilidades del software, que es uno de los factores importantes también aquí en el caso de la computadora, y generalmente es el software el que expone de manera importante la información que esté almacenada en la computadora. Primero, la importancia del software. El software determina la forma en la que se comporta la computadora. Su correcto funcionamiento garantiza la integridad y confiabilidad de la información. Sin embargo, existe software malintencionado del que debes de protegerte porque puede comprometer la seguridad de la información almacenada en la computadora. Es decir, puede exponer los datos y los resultados obtenidos del procesamiento de la información. Por lo tanto, debemos de estar protegidos ante software malintencionado. ¿Qué vulnerabilidades podemos tener por parte del software? Primera, los virus informáticos. Los virus informáticos son programas que están diseñados para afectar el funcionamiento de tu computadora. Estas afectaciones pueden borrarte archivos, pueden impedir que tengas acceso a estos archivos, incluso pueden provocar fallos en el sistema y afectar el rendimiento de la computadora, es decir, pueden hacer que tu computadora se vuelva más lenta, pueden hacer que esté generando fallos, se cuelgue, se bloquee, se reinicie. Entonces los virus informáticos son un problema grave para la computadora, por lo tanto es un factor bastante vulnerable en una computadora y debemos de estar prevenidos. Por lo tanto, debemos de ver que no todos los virus son iguales, por lo tanto tienen diferentes maneras de atacar y diferentes maneras de afectar tu computadora. Existen los virus de sector de arranque. Estos virus tienen como objetivo generar fallas en el sistema. Estos virus son particularmente peligrosos porque se cargan desde el momento mismo en que arranca tu sistema operativo. Es decir, al momento en que tú prendes tu computadora y empieza a cargar Windows, en ese mismo momento también tu computadora ya arrancó junto con el virus. Es decir, arranca primero el virus y luego arranca el Windows. Entonces este virus es bastante peligroso. Están archivos que son ejecutables
de archivos ejecutables. Esto quiere decir que son virus que se esconden dentro de programas, es decir, puede ser un Word, un Excel, cualquier programa que sea ejecutable se anexa a él, se vuelve parte del programa, se vuelve parte de la aplicación, y cuando ejecutamos la aplicación también estamos ejecutando el virus, y en ese momento el virus empieza a hacer su función malintencionada. Están otro tipo de virus que son los polimórficos. Estos virus tienen una característica importante que le permiten al virus cambiar su forma. Esto hace que sea muy difícil para los antivirus detectarlos, ya que al cambiar su apariencia el antivirus no los detecta. Entonces son virus también difíciles de detectar por parte de los antivirus. Los virus de macros, este tipo de virus no ataca a aplicaciones, sino que ataca directamente a documentos. Generalmente estos virus de macros se anexan en documentos de Word, generalmente, que es el que permite agregar macros. Las macros no son más que una secuencia de instrucciones que le permiten automatizar ciertos procesos a los documentos, pero al momento de agregarlos, la posibilidad de crear esas macros, también hay gente que ha aprovechado para hacer uso malintencionado de esas macros. Y por último están los troyanos. Los virus troyanos son generalmente virus que engañan, es decir, nos hacen creer que estamos adquiriendo, por ejemplo, una aplicación, una canción, un video. Nosotros, al no verificar la fuente, descargamos ese tipo de aplicación pensando que acabamos de descargar la canción o el video, y resulta que al momento de abrirla, pues en realidad lo que había ahí era un virus. Por eso le llaman virus troyanos. O sea, somos engañados pensando que descargamos algo, pero al momento de abrir la aplicación nos encontramos con que es algo completamente diferente. Otra vulnerabilidad del software son los programas espía. Los programas espía son programas que pueden estar funcionando en nuestra computadora sin que el usuario se percate de su presencia o de su existencia. Incluso podría no darse cuenta que está siendo espiado. Un programa espía tiene como objetivo principal el robo de información, como pueden ser contraseñas, cuentas bancarias, tu lista de contactos. Esto puede llegar a exponer tu integridad física a través de extorsiones, o puede llegar a dañar tu patrimonio o el de tu familia. Entonces es importante estar protegidos contra este tipo de programas espía, porque puede tener consecuencias, sin exagerar, puede tener consecuencias fatales este tipo de programas espías si nosotros no tenemos mucho cuidado con este tipo de aplicaciones. Una vez que hemos detectado este par de vulnerabilidades, como son los virus informáticos y los programas espía, entonces es necesario ya ver qué medidas preventivas podemos implementar para evitar estos riesgos. Puede haber varias recomendaciones. Primero, asegúrate de instalar un antivirus que cuente con anti-spyware, que es el software espía. Ese antivirus debes de mantenerlo actualizado. Un antivirus es tan eficiente como actualizado se encuentra. Si un antivirus no se encuentra actualizado, pues pierde su efectividad. Debes estar revisando periódicamente tus unidades de almacenamiento. El hecho de que tú hayas hecho una revisión de tu máquina la semana pasada no quiere decir que no tengas virus en tu computadora. Simplemente significa que no tienes un virus que conozca tu antivirus. Entonces, cada que se actualice tu antivirus, o cada determinado tiempo que veas que hay algo raro en tu computadora, procura realizar un escaneo completo de tu computadora o de tus unidades de almacenamiento para asegurar que no tengas algún virus en tu computadora. Y por último, activa el firewall de tu computadora. El firewall viene instalado casi siempre en todas las computadoras. Son como una especie de filtros que impiden que terceros traten de atacar tu computadora. Muchas veces cuando estamos usando juegos en línea o algún tipo de aplicación que implique colaboraciones,
nos sugieren que desactivemos el firewall para que el programa funcione bien. No significa esto que el juego sea un causante de un problema, simplemente al momento de desactivar el firewall estamos abriendo la posibilidad de ataques de terceros, entonces siempre debes de mantener activo el firewall de tu computadora. ¿Qué otras vulnerabilidades dijimos que habían? Pues hablamos del usuario, entonces ahora vamos a detectar qué partes son las vulnerables por parte del usuario. Importancia del usuario. El usuario es quien proporciona los datos a la computadora con la intención de obtener resultados. Por lo tanto, como el usuario es el principal proveedor y receptor de información, debe de ser muy cuidadoso con la información que entra y sale de la computadora, porque si no tiene cuidado puede convertirse en el principal elemento de riesgo de la información. Es decir, yo como usuario utilizo generalmente memorias, llevo mis documentos de un lugar a otro, por ejemplo, de mi carro, lo pongo en la computadora de un amigo para escuchar música, y el estar llevando mi unidad de almacenamiento de un lugar a otro, yo sé que cuando salió de mi computadora no tenía virus porque yo la tenía revisada, pero yo no tengo certeza de cómo esté en otra computadora, entonces siempre debemos de tener mucho cuidado con la información que sale de nuestra computadora y con la información que llega o entra a la computadora para evitar riesgos. Tomando en cuenta esto, vamos a ubicar cuáles son las vulnerabilidades o errores que podría cometer un usuario para exponer la seguridad de la información. Como les mencionaba ahorita, compartir la información con dispositivos de almacenamiento externo. Es decir, yo puedo tener una memoria USB donde guardo videos, donde guardo canciones, donde guardo tareas. Y esta memoria yo la utilizo en mi casa, cuando trabajo en mi computadora, la utilizo en la escuela, en el centro de cómputo, la uso en casa de mis amigos o la uso en el ciber cuando voy a hacer alguna tarea. Es muy probable que tú puedas tener o aplicar ciertas medidas para evitar que tu memoria se infecte, pero tú no sabes cómo se encuentra en las computadoras donde has usado esta memoria. Entonces tú puedes tener tu memoria que la acabas de comprar, le acabas de copiar información, te fuiste al ciber, revisaste el contenido ahí y es muy probable que a lo mejor ahí te infectaste de un virus sin haberte dado cuenta. Entonces es importante saber con quién estás compartiendo información y también darte cuenta qué lugares pueden ser factores de riesgo al momento de compartir información. Lugares donde existan computadoras que son usadas por muchas personas es un factor de riesgo. Es muy probable que una computadora que es usada por muchas personas es muy probable que esté infectada. Puede ser el caso de un ciber que se utiliza a muchas personas y es probable que esté infectada esas computadoras y al momento de usarla el contenido de tu información se ve expuesto a esos virus. Otro problema que puede haber, supongamos que no tienes una memoria, tú siempre trabajas en tu computadora y todo lo haces desde tu computadora. Imagina que tienen en tu casa una computadora y esa misma computadora la usa tu hermana, la usa tu papá, la usa tu otro hermanito. Entonces, el hecho de que haya muchas personas usando la misma computadora puede ser un factor de riesgo. ¿Por qué? Puede que tengas un hermano chiquito que use de manera incorrecta la computadora y sin querer, por ejemplo, borre tus canciones o borre tu tarea. Entonces eso va a generar problemas entre los usuarios de la computadora, ya sea porque haya habido daños en la información de manera accidental o de manera intencional. Puede ser también que alguno de tus hermanos se haya enojado contigo y de puro coraje te haya borrado las tareas o te haya borrado las canciones que más te agradan a ti. Entonces, el tener muchos usuarios usando una misma cuenta puede ser un problema para la seguridad de la información que tengas almacenada
en la computadora, no solo la tuya, sino también las de las personas con las que compartes la computadora. Otra vulnerabilidad importante es que las cuentas de usuario a veces no tienen protección o tienen protección muy débil. ¿Qué significa esto? Hay gente que, como mencionábamos en el problema anterior, hay muchas personas que utilizan una cuenta de usuario para muchos usuarios. Hay otras personas que prevén o evitan este problema al usar una computadora creando cuentas de usuario para cada persona que usa la computadora. Pero esto tampoco garantiza que la información esté segura. ¿Por qué? Hay cuentas de usuario a las que no les ponen contraseña. Esto significa que aunque haya una cuenta de usuario para mi hermana María, si esa cuenta no tiene contraseña, pues cualquier persona puede entrar y utilizarla y exponer la información. Otras sí las protegen con contraseña, pero les ponen contraseñas muy obvias, como 12345, 123, 1234, 1111, el número de teléfono, el nombre, por ejemplo, las muchachas el nombre del novio, los muchachos el nombre de la novia, el nombre de la mascota, o cosas que pueden ser muy fáciles y muy obvias de recordar. Entonces, el hecho de tener muchas cuentas de usuario tampoco implica que sean seguras, depende cómo sea la protección que le pongamos a nuestra cuenta de usuario. Entonces, tener muchas cuentas con protección nula o con protección débil es otra vulnerabilidad de parte del usuario, porque es el usuario que controla eso. ¿Qué otra vulnerabilidad por parte del usuario? El uso de Internet de forma irresponsable. ¿Qué significa esto? Internet puede ser una maravilla de la información, pero también puede ser tu peor pesadilla. Debes de tener ciertas medidas preventivas para navegar por Internet. Muchos errores que cometemos, entramos a sitios que ofrecen productos o servicios que regalan, ofrecen gratis cierto producto, ofrecen muy barato cierto producto. Por ejemplo, algo muy común es que nos engañen con descargas de música, con descargas de video. Otros se van con, por ejemplo, sitios pornográficos, sitios de noticias malintencionadas o exageradas, o que tienden a generar morbo en las personas y tratan de entrar a esas noticias para ver de qué se trata. Entonces, ese tipo de navegación en sitios no confiables nos genera un problema grave. Yo les recomiendo una cosa: si algo suena demasiado bueno para ser verdad, es muy probable que te estén engañando. Si te ofrecen que te están regalando algo que tiene un costo, si no está bien fundamentado, es muy probable que se trate de una estafa, o puede ser que estés incurriendo en una acción ilegal que puede ponerte en riesgo a ti, o puede poner en riesgo a otras personas, o a tu equipo, o a tu seguridad. Ok, venimos con las recomendaciones. Número 1, crea cuentas para cada usuario. Es decir, si tú tienes una computadora en tu casa y la usan tu papá, tu hermano, tu hermana, y la usas tú, utiliza una cuenta para cada usuario. Se pueden crear con Windows, se permiten crear varias cuentas, tantas como sean necesarias, para poder tener control en los usos de la computadora y mantener segura la información. Puedes crear también en tu casa una cuenta para invitados, es decir, una cuenta que no tenga protección, que no tenga nada, para cuando alguien venga y quiera usar la computadora, pues pueda trabajar, pero la información que está ahí pues no es ni la tuya, ni la de tu papá, ni la de tus hermanos. Entonces no hay problema lo que suceda con esa cuenta, porque la información de ustedes está aislada. Puedes proteger las cuentas de usuario, tienes varias opciones. Una es usar contraseñas seguras. Una contraseña segura es aquella que incluye por lo menos 6 dígitos, tiene mayúsculas, minúsculas y caracteres especiales como el signo de más, menos, diagonal, el símbolo guión bajo, símbolos de ese tipo. Puedes utilizar también la opción del PIN.
El PIN lo utilizan mucho en los celulares para la protección de la pantalla, que es la de los puntitos que están ahí, los conectan con líneas, que ha demostrado ser más segura que las contraseñas. Y la contraseña de imagen, en la cual ustedes eligen una imagen cualquiera y le realizan trazos para tener acceso a la cuenta. Yo les recomiendo que no realicen descargas de sitios ilegalmente, es decir, no descarguen música de manera ilegal, no descarguen videos de manera ilegal. Generalmente es probable que a lo mejor el video sí sea lo que tú estabas pidiendo, la música sí sea lo que tú estabas pidiendo, pero muchas veces al momento de hacer la descarga o simplemente al momento de acceder al sitio donde hacemos esas descargas, estamos potencialmente descargando también virus para nuestras computadoras o estamos posiblemente descargando programas espía, entonces que son parte de las vulnerabilidades del software, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Evita entrar a sitios con noticias engañosas o de pornografía. Situación es la misma, pueden descargar virus o pueden descargar pornografía, digo, pueden descargar programas espía, y estos programas espía pues obviamente les van a generar problemas a ustedes. No compartan datos personales en internet, verifiquen en el caso de redes sociales las opciones de privacidad. A mí me ha tocado ver en redes sociales muchachos que agréguenme al WhatsApp y ponen su número de teléfono, no saben a cuánta gente esté llegando su número de teléfono, entonces deben de tener mucho cuidado al momento de compartir información a través de internet. Eviten usar redes públicas, por ejemplo, donde hay wifi gratuito. También hay mucha gente usando esas redes y por lo tanto pueden estar expuestos también a que puedan ver el contenido de sus computadoras. Y verifiquen la autenticidad de la información que comparten. Otro problema muy grave es que muchas veces compartimos información sin verificar las fuentes. Hay ocasiones en las que pueden encontrarse una fotografía en la que indican: ayúdame a compartir, necesito cuidado con esta persona que es un ladrón, está robando niños, tengan mucho cuidado, anda en tal colonia, y empieza uno a compartir ese tipo de información y resulta que la foto de la persona era de alguien que estaba haciendo a lo mejor recorridos de salubridad y resulta que alguien le traía coraje, le tomó foto y lo hizo pasar como un ladrón de niños, y resulta que uno, sin verificar la información o la fuente, empiezas a hacer viral ese tipo de noticias y perjudicas la integridad de la persona, porque puede haber gente que piense que efectivamente sea un ladrón de niños y cuando lo vea lo puede golpear, arrestar o lo pueden linchar, como han sido muchos casos, ¿no? Entonces siempre antes de verificar, antes de compartir información que les llega de otros lados, verifiquen la fuente, verifiquen que sea una fuente confiable, verifiquen que la nota sea auténtica antes de compartirla, porque pueden estar dañando a terceros, y son cosas que es muy difícil después corregir. Hay muchos casos de que se han dado de que hacen pasar a una persona como que es culpable de algo cuando ni siquiera esa persona tiene nada que ver en ese asunto. Entonces siempre debemos de tener cuidado con ese tipo de cosas. Ahora pues ya en clase vamos a aprender cómo se utiliza Windows Defender de Windows 10. Es una aplicación que funciona como antivirus y tiene anti-spyware también. Y en clase vamos a aprender cómo abrir la aplicación, vamos a aprender cómo activar la protección en tiempo real, cómo mantener actualizado el antivirus y realizar diversos tipos de búsquedas. Y también esta misma herramienta nos permite aplicar medidas correctivas. Si bien lo que habíamos mencionado anteriormente son medidas preventivas,
El antivirus nos puede dar la opción de aplicar medidas correctivas tanto ante fallas de usuario como ante problemas de virus informáticos y de programas espía. Entonces, son cosas importantes que vamos a ver en el transcurso de esta clase.